Muy buenas tardes, bienvenidos a su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo desde Opiniones. Hoy vamos a hablar una vez más del Perú. Mi amigo Alan Rivera, que me invitó a un evento que tuvo el APRA recientemente, cumplió sus 100 años, y celebraron ese centenario en la Universidad Internacional de la Florida, en uno de esos locales, y realmente quedé impresionado por la gran asistencia y por la asistencia de personas, como decimos los cubanos viejos, de personas de peso, de personas que realmente le daban al encuentro prestancia, importancia y relevancia. Objetivos importantes que espero no cansarlos con ellos. Alan, bienvenido al programa. Gracias, don Pedro, muy amable y gracias por su invitación y por haber participado en nuestro evento por los 100 años de la fundación del APRA Continental. Quiero decirle que quedé muy impresionado, gratamente impresionado por el acto, por la coherencia del acto, los ponentes, que todos fueron muy interesantes y que todos eran dirigentes del APRA. En algún momento de la historia del APRA han tenido un rol muy particular y algunos fueron compañeros de lucha de Víctor Raúl Laya de la Torre. Pues sí, tuvimos una excelente participación, la participación de usted, el primer momento que fueron los expositores internacionales, usted que conoció la doctrina de Laya de la Torre tempranamente en Cuba y simpatizó con ella, como nos confesó el último programa que estuvimos juntos. Para nosotros es muy importante haber cumplido 100 años de la fundación del APRA Continental, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y sobre todo el reconocimiento a un líder de la talla y la envergadura de Víctor Raúl Laya de la Torre, que realmente fue un prohombre, un político de los que pocos hay en América Latina. Yo le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿En qué medida el justicialismo de Juan Domingo Perón afectó la proyección, si es que la afectó, la proyección hemisférica del APRA? Porque el APRA fue, desde mi perspectiva, y lo dije ese día en el encuentro que tuvimos, desde mi perspectiva fue la primera organización con proyección hemisférica de América Latina. De hecho, el aprismo es una doctrina y una filosofía políticas originales de América Latina y de hecho son las únicas creadas aquí dentro del marco de la política por Laya de la Torre, y por eso tuvo la influencia que tuvo. La tuvo en Cuba, en Puerto Rico, en todas partes, en todo el continente la tuvo. En todo el continente. Entonces, el peronismo nace un poco de allí, pero obviamente van desviando las propias vicisitudes. Se desviaron por completo, las visiones fueron totalmente diferentes. Exacto, lo pasó con Julio Antonio Mella también en Cuba, ¿no? Al comienzo él era... Pero Julio Antonio Mella siempre fue comunista. Claro, lo que pasa es que él él al comienzo seccionara, como dicen algunos, es otro asunto, pero él siempre fue comunista. Claro, pero después se cambió y después fue virando, ¿no? Uno de los cofundadores del APRA, que es Eudosio Rabines, fue el que fundó el Partido Comunista en Perú y después terminó como amanuense de la más rancia derecha del Perú. Eudosio Rabines, usted me perdona, Eudosio Rabines fue, como todo renegado. Exacto. Un hombre que hizo que muchas personas cambiaran sus perspectivas en relación al comunismo. Su libro La Gran Estafa, en relación al comunismo, calificando el comunismo como una gran estafa, que es lo que es en realidad, es una gigantesca estafa el comunismo. Fue un libro que conmovió a América Latina en general y en Cuba hizo un gran efecto. Claro, ahora el punto mío es el siguiente, ¿no? No es fácil entender la filosofía política y la doctrina de Laya de la Torre. Es fácilmente, la gente se puede confundir con el relativismo sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Laya de la Torre fusiona tres aspectos en una sola doctrina política, utilizando la dialéctica hegeliana, utilizando el determinismo histórico marxista en sus inicios y luego incorporando la teoría científica de la relatividad de Albert Einstein. Incluso fueron amigos, hay fotografías que usted tiene ahí en la torre con ellos, ¿no? Entonces él fusiona eso y hace una superación que se llama dialéctica en filosofía, que significa incorporar lo bueno de todos para sacar algo nuevo. Entonces,
hay quienes malinterpretan la filosofía política y la doctrina de Aya de la Torre y no logran encajar en lo que es. La doctrina aprista es muy actual porque justamente tiene una visión del universo que no es newtoniana como la tuvo Marx, no es estática, sino es dinámica como la vio Albert Einstein. Entonces, estamos entrando en una profundidad científica, filosófica, que no es de fácil entendimiento, pero la trayectoria política de Aya de la Torre en la praxis lo convierte en un tipo de político que es distinto al arquetipo maquiavélico del pragmatismo político. Y Aya de la Torre es el otro tipo. Yo lo voy a decir en simple. Si usted me permite, hay dos tipos de políticos. Yo veo a Aya de la Torre como un intelectual metido en la política. La mayor parte de los políticos latinoamericanos están muy lejos de tener una vida intelectual. Claro. Aya de la Torre tuvo dos facetas. El activista político, el líder político, el que hacía las cosas y no solo las decía, y no trabajaba detrás de un gabinete únicamente, y el hombre que también es de gabinete y que también el hombre de calle, las dos cosas. Las dos cosas. Y eso es rarísimo de encontrar. Un muy hombre raro, así muy raro. Nace cada 200 años. Él fusionó todos estos pensamientos en la praxis política. Y ahora yo le quiero decir algo que quizá no sea común escuchar. Yo no lo he leído así nomás, salvo en Huxley, ¿no? En Alex Huxley. Hay dos tipos de político. El británico, dice usted. Sí, el político que actúa por reacción, el que actúa por cubrir algunos tipos de carencias personales, afectivas, de traumas, de posturas psicológicas frente a la realidad, el que actúa por la necesidad de encontrar satisfacción y deseos de poder, que es el que definía Maquiavelo en El Príncipe. Bueno, de ese es el que habla Maquiavelo. Exacto. Y es la mayoría. El hombre que solo busca el poder, más nada que eso. Exacto, busca el poder por deseo de honores, por deseo de dominio, por lo deseo que fuera. de imperar. Y el político que actúa por la definición de la política, que la política es el servicio público, el bien común, el actuar por amor al prójimo. Eso y ese era Aya de la Torre. Alan, eso se ha ido perdiendo desgraciadamente, aunque ha existido muy pocas veces. Pero justamente eso, que fue Aya de la Torre, que actuaba por amor al prójimo, y él lo decía. Él mencionó mucho en sus discursos, en su trayectoria, la palabra amor. Él fue un hombre que, sin ser pobre, era austero. Él demostraba en la práctica que la política era un ejercicio de amor al prójimo porque era servicio público. Porque él, hasta en sus escritos, hay unas cartas con Gabriela Mistral, y son de la misma generación, y se formaron de jóvenes, de muchachitos. Dos intelectuales sólidos. Tremendos. En la cual él expresa mucho esa vocación de amor al prójimo, en el cual dice que la política es justamente el ejercicio del amor. Porque el amor es el que debe motivar al político realmente, al verdadero, el que piensa no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Esa es la gran diferencia. Y por eso Aya de la Torre fue único, ¿no? Una gran dolencia que estamos padeciendo. Pero la mayor parte de nuestros políticos piensan simple y llanamente en las elecciones y no piensan en el futuro. Pero hay gente piensan en llenar huecos electorales. Exacto, pero hay quienes sí auténticamente lo son. Y yo invoco a la gente a que vea detrás de las palabras a la persona, porque viendo a los ojos a la persona uno conoce el alma de la persona. Y sí se puede lograr eso, don Pedro. Hay un libro que yo estoy escribiendo. No comparto su optimismo. Se lo respeto, pero no lo comparto. Justamente porque la filosofía de Maquiavelo se le llama el pesimismo antropológico. Bueno, pues soy maquiavélico en ese sentido. Usted es Maquiavelo. Bueno, yo estoy escribiendo un libro que se llama El Antipríncipe, que es qué interesante, quiero leerlo. La negación dialéctica del príncipe, y es la que postula el optimismo antropológico. Yo digo que sí existen. ¿Sabe qué? Hay un capítulo en ese libro que estoy trabajando que habla sobre la bioquímica del poder. La bioquímica del poder, don Pedro, porque en el ser humano, cuando siente determinadas emociones
y toma determinadas acciones, se generan flujos de energía y de neurotransmisores y de hormonas de determinado tipo que generan una química en esa persona, una bioquímica. Cuando, usted conoce la prueba del bolígrafo, ¿no? Sí. Bueno, el bolígrafo, ¿qué hace? El bolígrafo lo que hace es medir la cantidad y los movimientos de la adrenalina dentro de la persona. Por eso es que una persona que le ponen el bolígrafo, le ponen el bolígrafo media hora, una hora antes para ver cuál es la cantidad de adrenalina que tiene produce. una idea de sus reacciones. Exacto. Entonces, el político regenerado o el político... ¿Existen, Alan? Existe, claro que existen, sí. regenerados. Claro que sí. La gente que tiene además la gente que tiene la verdad en el alma, ¿no? No genera adrenalina, genera endorfinas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no está mintiendo, está auténticamente diciendo lo que piensa. Yo sé de su escepticismo, pero usted lo va a poder ver. Porque el día que... No, quiero leer, estoy muy interesado en leer su libro. Claro, existe, don Pedro, existen personas que actúan por No, yo amor no al digo que no prójimo. existan, perdone usted, yo no he dicho que no existan. Usted dice que hay pocos. Hay muy pocos y yo al menos no he conocido ninguno. Bueno, ahí a la torre. Bueno, pero yo desgraciadamente no conocía a la Torre. He leído sobre él, he leído trabajos suyos, pero no lo conocí. Y no solamente le voy a hablar de ahí a la torre, don Pedro. Hubo 6.000 personas que en la revolución de Trujillo, en Perú, en 1932, alzaban el brazo diciendo, solo Dios salvará mi alma, solo el aprismo salvará al Perú. Porque ellos tenían la convicción del alma de que la doctrina y las propuestas de revolución y de reformas del APRA contra las oligarquías eran auténticas, porque lo eran. Entonces, sí hay gente, y no solamente ellos, sino otros líderes que también han pasado por la palestra. Hay una miseria humana, sí, lo reconozco, pero hay también virtudes. No. Y las hay. Yo, a pesar de ser pesimista y a pesar de mis 80 años, sigo siendo un hombre idealista. Yo creo en el servicio público, creo que los ciudadanos estamos obligados a respetarnos los unos a los otros, creo que el espacio suyo es suyo, igual que el mío es mío, pero que no tienen por qué ser rivales, no tienen por qué ser enemigos. No, para nada. Creo en todo eso, pero la parte pesimista de mí me dice que desgraciadamente la mayor parte de los políticos y la mayor parte de las personas que se dedican al ejercicio público no lo hacen cargado de buenas intenciones. Pero sí los hay. No, de que los hay, no tengo duda. Bueno, vamos a ver a Bukele en El Salvador y por esto me van a matar algunos, ¿no? Dirán, no, que es medio dictador y no sé qué. Pero ahí está Bukele y está haciendo las cosas bien. ¿Y sabe por qué las está haciendo bien? Porque está haciendo lo que hay que hacer. Él no está haciendo nada extraordinario, está siendo correcto, está haciendo lo que hay que hacer. En el mundo, don Pedro, hay quienes actúan... ¿Usted cree que Bukele es un idealista? Yo creo que sí. Yo auténticamente creo que sí. Creo que voy a tener la oportunidad de conocerlo este año en una reunión que me han prometido, pero yo lo veo porque él actúa sin miedo. Él actúa sin miedo y dice las cosas que piensa sin ningún temor. Porque el ser revolucionario en esta época, don Pedro, no estar a la izquierda o a la derecha, es estar en sintonía con lo que el mundo necesita para cambiar. Yo tengo un trauma con la palabra revolucionario. Yo sé que la tiene. Muy pero profunda. Revolución significa reevolución. O sea, usted también lo es porque usted quisiera que el hombre reevolucione, ¿cierto? No, yo creo que el hombre debe evolucionar y debe cambiar. Que no podemos seguir en la situación en que estamos en el presente. Claro. Pero realmente sobre las revoluciones, y no me refiero solo a la revolución cubana, me refiero en términos generales, son muy pocas las que históricamente han sido positivas. Han dejado lastres muy profundos y muy dolorosos. Pero las hubo. No, positivas. de que las hubo, indiscutiblemente. Por ejemplo, la reforma en la iglesia. De que las hubo. Eso fue una tremenda reforma que permitió que la gente pueda leer la Biblia. Ya no hacían las misas en latín. Las cosas cambian, don Pedro. ¿Y sabe qué? Son los locos, los considerados locos, los que al comienzo
señalan en una dirección cuando todo el mundo va hacia el otro lado, los que logran Lo que generar a veces los locos nos señalan donde está el artefacto nuclear y explota. Dicen, no pierda esa perspectiva. hay una frase Los que, locos no siempre son salvadores. no, Los locos son la mayor parte de hay las locos veces buenos y locos hundidores. Dicen que los niños y los locos siempre dicen la verdad, por eso los niños los educan y a los locos los encierran. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor. Los locos tienen que estar encerrados. Hay que respetar las reglas de juego, Alan. Claro, la democracia. Ahí a la Torre decía que la democracia es un fin en sí mismo. Fíjese la radicalidad de Aya, ¿no? Ese es un buen pensamiento. ¿Por qué? Porque Churchill decía que la democracia es un pésimo sistema, pero no conocía otro mejor. Es que no hay otro mejor. Es que no lo hay. Entonces, ¿por qué? Porque nos genera libertad. Fíjese usted una cosa. Podrán decir lo que quieran del aprismo y de Alan García, pero nuestros dos gobiernos, con aciertos y errores, fueron absolutamente democráticos. Duraron 5 años, se recibió el poder democráticamente y se entregó democráticamente. Nosotros hemos respetado punto a punto, línea a línea, la democracia. Siempre, siempre. Cosa que no hacen los grupos, entre comillas, de izquierda que hay ahora en el Perú desde hace 11 años y que lo único que quieren es copar todas las instancias de gobierno, haciendo que el equilibrio de poderes se convierta en un desequilibrio absoluto, en un caos. El Perú ha dejado de crecer, el Perú tiene más pobreza hoy, menos trabajo hoy, un caos absoluto político. ¿Y eso gracias a qué? A grupos de pseudoizquierda que entraron al poder para beneficiarse y para enriquecerse, porque ellos no son demócratas. Víctor Raúl, en una entrevista a un periodista de Pensilvania en 1946, dijo: nosotros creemos en la democracia como un fin en sí mismo y no buscamos el gobierno, no buscamos participar en la democracia solo para hacernos del poder y quedarnos con él como hacen los comunistas. Nosotros no queremos además pan sin libertad, como el comunismo, ni libertad sin pan, como en otros lados. Nosotros queremos los dos, queremos pan con libertad. Nosotros somos un partido, don Pedro, y somos una doctrina y una ideología políticas que queremos absoluta libertad para la gente. Pero queremos que esa libertad no sirva para que unos opriman a otros simplemente. Por eso hay un rol del Estado. Desgraciadamente, la experiencia que tienen muchos pueblos es que cuando viene un salvador, un libertador, entrecomillado, cuando viene un libertador se queda con todas las libertades él y las libertades de los demás desaparecen. Exacto, y somete a los demás. Nosotros creemos ahora en los líderes servidores. Ese es algo que yo vengo planteando dentro de mi partido. No existe, como les digo, un Aya de la Torre. No existe un Alan García, ya no existe un caudillos, no existen ese tipo de líderes intelectual y líder al mismo tiempo como Aya de la Torre, que creó ese demiurgo que creó el aprismo. No existe. El que creó ese muro de contención contra el comunismo en América Latina, como Aya de la Torre. Entonces, nuestra labor es ser un equipo, ser un grupo que busque que los propósitos que buscaba Aya de la Torre, que es el pan con libertad de la gente, lleguen a cumplirse en nuestros países. Usted me estaba diciendo que la situación del Perú, que quisiera hablar un poco de su país, sí, en este momento es un poco complicada. Sí. ¿Cuándo son las próximas elecciones en Perú? Legalmente son el 28 de julio de 1926, el cambio de gobierno tiene que ser en el 2026. Pero las elecciones deben producirse el año que viene. No, tendrían que producirse en el 2026, en febrero. En febrero. Y segunda vuelta en abril como máximo. ¿Y espera usted que las elecciones tengan lugar? Mire, nosotros hemos pedido, algunos líderes políticos lo han hecho también, que se adelanten las elecciones. No que saquen a Dina Boluarte, que es parte de Pedro Castillo, de ese grupo. Pero esta señora se ha fantasmagórico que entró. Se ha distanciado de Castillo. Se distanció de Castillo simplemente por el apetito de poder, pero vienen del mismo vientre. Viene del mismo vientre. Entonces, y el mismo vientre fue cobijado por lo que nosotros llamamos los caviares, que vienen gobernando sin haber sido electos desde hace más de 11 años, desde 11 años, ¿no? ¿Los caviares quiénes son? ¿Los diputados? Los caviares son
los que aquí llaman radical chic. Son Pero están integrados en un espectro de político. cóctel. ¿Están en algún espectro político en particular? Claro, ellos no se definen, no quieren decir que no existen los caviares, pero todos se ponen de acuerdo y son los que han copado el Ministerio Público en Perú, por ejemplo, y han judicializado la política y han utilizado el Ministerio Público para perseguir a sus adversarios y enemigos políticos. ¿Los congresistas están entre esos caviares? Hay algunos congresistas caviares, pero ellos más que todo se han ubicado en ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de como funcionarios Cultura. de nivel medio. Y nivel alto también, porque han creado una burocracia dorada, han hecho crecer el Estado, se gasta muchísimo dinero en burocracia dorada, en consultorías externas, ¿no? Las famosas consultorías millonarias, con temas que a nadie le interesan y nadie necesita, pero se han hecho ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque son esa izquierda chic, pues, radical chic, ¿no? Les encanta comer pavo y eructar frijoles, ¿no? Son de mucha apariencia y de un discurso muy radical, muy defensor del pueblo, pero vea usted allá donde viven, ¿no? Todos vienen acá a Miami, ¿no? a sus veranos y a sus compras. Entonces son pura boca, como todos la lefty izquierda de aquí, ¿no? Son pura boca, son un discurso, pero hacen otra. La izquierda se caracteriza por eso, desgraciadamente. Yo recuerdo... La falsa izquierda, ¿no? La falsa izquierda, sí. Sí. Porque hay izquierda, don Pedro. O sea, hay quienes nos consideramos de una izquierda porque queremos el beneficio de las Yo me considero mayorías. Izquierda y nunca lo he sido en realidad. Yo a recientemente publiqué una columna porque a veces queremos coquetear con la izquierda. Hay quienes quieren coquetear. Yo entre ellos. A veces uno quiere coquetear. Yo creo que la verdad hay que decirla, y esa es la expresión de este programa. Solo la verdad nos pondrá la toga viril, y la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Solo la verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. Bueno, y la palabra de José Martí, que es mi Dios, dice que solo la verdad nos pondrá la toga viril. Eso para mí es muy importante. Claro. Y esto no tiene nada que ver con el machismo, como podrían decir algunos feministas, ¿no? La toga viril por dignidad, por el coraje. feminismo de hoy, que es neomarxista, ¿no? Es neomarxista. Claro, está copado totalmente por No es el feminismo de principios de siglo. Todo el discurso pasado. ese de género con el que todo el día nos quieren atosigar. Pero le quería decir de que desgraciadamente hay muchas personas que les gusta coquetear con la izquierda, jugar con ella y hasta les gusta autocalificarse de izquierdistas. ¿Por qué? Porque el izquierdismo se ha ganado un lugar de prestigio que no merece, que yo creo que en muchas ocasiones la propia derecha se lo ha atribuido. Por ejemplo, cuando alguien reclamaba el trabajo de 8 horas, pues era comunista. Cuando alguien reclamaba el derecho al voto de las mujeres, era comunista. Hace unos días yo estuve en un programa de radio y cuando hablé de justicia social, me dijo la presentadora, pero Pedro, eso de justicia social para algunos es comunismo. Le digo, bueno, pues la justicia social hace falta, llámese como se llame. Póngale el nombre que quiera, claro. Digan que uno es de izquierda o de derecha. Nosotros los apristas somos un movimiento de frente único de clases. Nosotros no hablamos de clase, de una sola clase, sino de clases. Por eso es que los libros que usted ya tiene en su poder, el tomo 1 y el tomo 2. Que me los tiene que dedicar, dicho sea de paso. Me falta la dedicatoria. ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? Es tan actual porque seguimos siendo un movimiento de frente único, no de clases. No, yo la aprecié en la conferencia que usted organizó para conmemorar los 100 años del aprismo. Aprecié de que sigue siendo un movimiento fresco, que tiene 100 años pero que todavía gatea. Oh, sí. Que tiene capacidad de correr, de pensar y de generar nuevas ideas. Pero nos quedan 5 minutos y quiero hablar del Perú. Ok, nosotros vamos a llegar por tercera vez al gobierno. ¿Usted está seguro de eso? 100% seguro. ¿Tienen candidatos? Totalmente seguro. Tenemos muchísimos compañeros del partido que están muy capacitados profesionalmente, políticamente. Gente que tiene años de militancia, desde muy niñitos o muy jóvenes, y que están listos para asumir la responsabilidad de sacar al Perú de la absurda crisis a la que lo ha llevado esa izquierda infantil, criolla, falsa,
que hay en el país y que con ese discurso mentiroso que usted ha señalado con toda razón, han embaucado a miles, millones de peruanos durante años, haciéndoles creer que el asistencialismo es ayudarlos, cuando lo que necesita la gente es trabajo, es oportunidades, solo el trabajo es salva. educación, es salud. Alan, ¿y tienen posibilidades también de cambiar radicalmente las cámaras de diputados y el Senado? Bueno, ya se votó en el Perú porque haya Cámara de Senadores y hayan diputados. Ya eso está aprobado. Por lo menos está aprobado. Lo que no aprobaron, y es lo que vamos a proponer yo personalmente. ¿Ustedes tenían una sola cámara antes? Sí, solamente una cámara, que lo había hecho Fujimori. Después de su golpe de Estado. Como todo individuo que ha estado tentado por el poder total. Sí, siempre quieren hacer cambios. Quieren una sola cámara. Claro. Eso lo procuran siempre. Entonces, lo que falta, que es lo que yo propongo, es que hayan, como aquí en Estados Unidos, elecciones de medio término para que la gente pueda evaluar a sus diputados, a sus senadores, y los pueda cambiar a mitad de mandato. Y eso es una oportunidad y ese es el poder que se le da a la gente, para que pueda decidir si estuvo bien su votación o si quiere cambiar, ¿no? Eso es lo que falta. Pero ya tenemos opción de senadores y diputados. Y yo pienso que el electorado... ¿Y tienen candidato, el APRA tiene candidato para ambas? No hay un candidato, hay muchas opciones y lo veremos a la hora que toque elegir, pero hay mucho liderazgo en el APRA. Hay jóvenes, gente mayor, de todas las edades. Bueno, pero yo vi hay espíritu joven. Yo vi en el acto mucha gente joven y vi gente también mayores. O sea, había una buena combinación. Y si no me va a dejar mentir, todos tuvimos un discurso joven, sí, y pugnaz. Muy alerta y muy al tanto del presente. Sí, entonces usted se da cuenta, ahí hay nivel político, porque no se trata, como se ha venido diciendo en las últimas 2 y hasta 3 décadas, en contra de los partidos, que lo que se necesita es un gerente y tal, no. La política no es una cuestión de gerencia, es una cuestión de política. Si el político tiene ideas de gerencia es muy bueno, me parece a mí. Esa es la combinación. Pero no un gerente, hace falta un político. Un político que tenga experiencia con empresas o que conozca el devenir. No, si tiene ideas de economía, perfecto. Claro, con ideas. Si tiene capacidad gerencial, muy bueno. Porque no hay nada como... El libre mercado ha demostrado que funciona cuando es realmente libre, cuando realmente hay competencia y cuando hay justicia con la gente que trabaja. Alan, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Pedro. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más y tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, y lo repito, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Hasta la próxima semana, Alan. Muchas gracias. Las gracias a usted. Gracias a usted. Hasta luego.